Hola usuarios del Internet, ¿cómo están? Hoy les traigo el capítulo 8 del fanfic Los problemas del cerdo de Ranme. Gracias a todos por el apoyo que le han dado a los vídeos. Ya tenemos ganador de la cuenta Crunchyroll pero no ha reclamado. El ganador tiene 2 días para reclamar. Y ahora sí los dejo CEO el fanfic. Ranme había aguantado lamiendo el cuello y le permitió llenarse. Porque siempre había algo extrañamente íntimo en los avances de Ryoga. Este cerdo obviamente estaba muy metido en la idea de que Ranme fuera una chica. ¿Tenía que haber algo para cancelar estos deseos para ella? Bueno, uno que no tardaría mucho en descubrir. La chica pelirroja respiró hondo una vez que Ryoga se apartó, sonriendo como solía hacerlo. Está bien, hemos terminado de enseñarte por el día. Ranme hizo una pausa y luego recordó algo. Ranme iba a tener que enseñarle a Ryoga cómo bañarse. Sin mencionar que ella iba a tener que enseñarle a quitarse la ropa. Solo esos pensamientos fueron suficientes para enviar a Ranme a un torbellino de confusión y frustración. Maldita sea. Ranme lloró, poniendo sus manos sobre su cabeza. ¿Cómo se suponía que uno iba a enseñarle a alguien cómo ponerse y quitarse la ropa? Genma. El padre de los Saotome creía que en todo lo que hacía, siempre había un sentido de dignidad en lo que hacía. Era un hombre orgulloso y fuerte cuando tenía que serlo y astuto cuando quería serlo. Sin embargo, ese no era el caso ahora que estaba haciendo malabares con pelotas de circo en sus manos de Pandai, balanceándose sobre su pelota de circo. Y pensar que Colonia exigió que su panda hiciera malabarismos para atraer a la multitud, lo que efectivamente funcionó. Vida bella. Ble bebé. Genma tarareó como un panda. Aunque se dio cuenta de que su esposa podía verlo en cualquier momento, se aseguró de huir en cualquier momento. Porque tenía miedo de que su esposa se enterara de que él era la mascota de los Nekoaten. Porque entonces se enteraría de que él estaba manipulando a la gente para ganar dinero de nuevo. Nodoka escuchó el extraño zumbido del exterior y pensó que era algo promocional nuevo que Keloun probablemente estaba probando. La madre de los Saotomes negó con la cabeza. No necesitaba estar interesada en estas cosas. Estaba mejor simplemente haciendo su trabajo y volviendo con su amada familia y su nuevo, extraño miembro de la familia / mascota. Ranme. La chica pelirroja estaba nerviosa por enseñarle cosas nuevas a Ryoga. Siendo este uno de los más difíciles, ¿cómo se sentiría una niña maldita enseñándole a un niño maldito cómo quitarse la ropa? De pie frente a él mientras se rascaba un lado de la cabeza, se volvió hacia él y lo vio de pie, esperando que comience esta nueva lección. ¿Empezamos, Ranme?, preguntó Ryoga. Ranme asintió con la cabeza y extendió su mano, abrochándose el primer botón más cercano al cuello de Ryoga, y luego siguiendo el segundo debajo de ese. Sintiendo que el rubor subía a su rostro, tragó saliva y retiró las manos, mirando a otro lado. Ahora intenta. Ryoga creyó haber entendido, así que se acercó a Ranme y abrió un poco la parte delantera de su hei, revelando mucho más escote de lo apropiado. ¡Ey! Ranme gritó, cubriéndose y alejándose de Ryoga. Yo no, exclamó, apretando los dientes con frustración. Ryoga se sonrojó de la vergüenza e inclinó la cabeza, su forma de disculparse. Está bien, así que, no intentes desnudarme más, ¿de acuerdo?, preguntó Ranme. Sus ojos se agrandaron y trató de calmarse por las implicaciones de lo que acababa de decir. Ryoga simplemente asintió con la cabeza y se volvió hacia los botones de su camisa. Los agarró y comenzó a deshacerlos, poco a poco hasta llegar al final. Cuando terminó, se giró hacia Ranme y esperó más instrucciones, pero notó que ella parecía estar mirándolo fijamente. ¿Cómo puede estar tan bien construido? ¿Era un cerdito tonto y le dieron un cuerpo así? Y obtengo esto. Pensó Ranme, bajando la cabeza y mirando al suelo. Un puchero en su cara. Ryoga la miró fijamente e inclinó la cabeza hacia un lado, admirando lo adorable que se veía en esa forma de puchero. Ella era tentadora para sus sentidos, pero no podía entender por qué sentía tanta atracción por un humano. Ahora que lo pienso, ¿cómo podría pensar tan lejos cuando su lado de cerdito solo tiene pensamientos muy simples? No había un olor que lo impulsara a intentar acercarse a ella,
Pero de eso no, ¿entonces qué? Ranme. Susurró Rayoga, su rostro se volvió suave y su corazón latía muy rápido. Quédate cerca, hizo una pausa, tratando de organizar sus pensamientos. A mí. Ranme respiró hondo, ahora tenía que recordar la atracción de Rayoga por ella. Sí, lo que sea, vamos a sacarte de esos club. Ranme negó con la cabeza. Vamos a prepararte para un baño. Dicho esto, se acercó a Rayoga y le quitó la camisa. Sin embargo, notó que Rayoga todavía la miraba con ojos suaves y llenos de amor. Ranme hizo bien en evitar hacer contacto visual con él. Solo porque la situación era demasiado incómoda para ella. Genma. El panda blanco y negro ahora estaba sentado en una de las mesas exteriores y comía algo que había traído de una bolsa de lanzamiento. Toda la gente se reunió a su alrededor y vieron con asombro cómo Genma podía comer como un humano, ya que claramente desconocían el hecho de que originalmente era un hombre. Gruñó y entrecerró los ojos, odiando que otros interrumpieran su hora de comer. Estos tontos actúan como si nunca antes hubieran visto comer a un hombre. Espera. No soy un hombre en este momento. Genma hizo un puchero y bajó su cabeza de panda mientras levantaba un trozo de camarón a su boca de panda y se lo comía. Ahora era el momento perfecto para concentrarse en sus pensamientos. Necesitaba pensar qué hacer con el niño maldito en su casa. Es posible que hayan tenido los fondos para apoyar a Rayoga, pero ¿qué hay de él? La comida era para su familia y Ranme estaba decidido a mantener a Rayoga cerca. Tal vez era su sentido del honor o algo así, no estaba seguro. Será mejor que ese chico aprenda a despedirse de ese cerdo maldito tonto, solo está perdiendo el tiempo. En cualquier momento puede convertirse en un cerdo y luego ser comido por alguien que pase uno de estos días, pensó Genma. Genma. Nodoka dijo mientras salía del edificio. Vida bella. Genma gritó, mirando sobre su hombro y viendo a su esposa con una mirada de enojo en su rostro. Ranme. La chica pelirroja se alegró de que su padre hubiera comprado galones de agua limpia para que los usaran ahora. Aunque Ranme muchas veces iba a la casa de baños en el pueblo para mantenerse limpia, pero por lo general era dentro de 3 o 4 días que podía ir. Aunque tenía que seguir siendo una mujer el tiempo suficiente para que Rayoga pudiera entender que en realidad no era una mujer. ¿Por qué estaba esperando eso? Bueno, ella honestamente no quería ver la mirada triste en su rostro cada vez que Ranme en su estado de chica se desvanecía. Aquí estaba sentada ahora, lavando a un cerdito con agua tibia y manteniéndolo limpio. El cerdito sonriendo mientras la espuma jabonosa rodeaba su pequeño cuerpo de cerdo. ¿Sabes? Me alegro de que no me guste el cerdo, comentó Ranme, riéndose un poco. Pechan volvió la cabeza hacia ella y parpadeó, luego inclinó la cabeza hacia un lado. Ve. Una vez que Ranme terminó de limpiarlo, alcanzó la botella de agua fría que tenía y abrió la tapa. Esto podría hacerte gritar un poco, dijo Ranme, vertiendo el agua fría sobre él. Ve. Pechan lloró, eso fue hasta que su grito de cerdito se convirtió en el grito de un hombre. Ranme cerró los ojos y se acercó al nuevo jei que ella le iba a prestar. Toma, ponte esto. Ranme exclamó y esperó a que tomara la ropa. Preguntó Rayoga, inclinando la cabeza hacia un lado como solía hacer cuando algo lo confundía. Fue entonces cuando Ranme golpeó, se olvidó de enseñarle cómo ponerse la ropa. Esperar. ¿Por qué yo? Ranme lloró. Bueno, hasta aquí el capítulo, muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, nos vemos hasta el próximo vídeo.